Bienvenidas a otro tutorial de física eléctrica. En este caso veremos los condensadores. Este video es para la profesora Lady Joana de la materia de física eléctrica. Primero que todo es importante tener claro qué es un condensador o un capacitor. Es un componente eléctrico que almacena cargas eléctricas para luego utilizarlas en un circuito en un momento adecuado. Siendo parte de los elementos pasivos. Está compuesto por un par de placas metálicas llamadas armaduras, separadas por un material aislante denominado dieléctrico. La capacidad de un condensador consiste en almacenar mayor o menor número de cargas cuando está sometido a una tensión. Su unidad de medida es el faradio, pero es una magnitud muy grande y se emplean los múltiplos de micro, nano y pico. Como se observa en la figura, podemos ver las dos placas y en medio de ellas encontramos un material aislante. La capacidad de este condensador está determinada por la superficie que tienen las armaduras, así como el espesor del dieléctrico. Para entender bien qué es un condensador, tenemos que saber el funcionamiento de este. Es necesario, digamos, someterlo a una caída de tensión entre sus terminales, suponiéndose que se encuentran descargados los electrones de polo negativo de una fuente de alimentación que llegan hasta la armadura A, quedando obviamente con carga negativa. Las cargas negativas de la cara B son atraídas por el polo positivo. En la ilustración podemos observar cómo está el campo eléctrico formado, las dos armaduras, tanto A como B, y cómo se encuentran cargadas positivas y negativamente, y cómo estas viajan por el medio de su capacitor. También es importante tener en cuenta las características del capacitor. Primero que todo, su capacidad nominal es, digamos, la capacidad que se espera del condensador. La tolerancia también es la variación con respecto al valor nominal del condensador. El coeficiente de temperatura, que es la variación del valor del condensador con relación a la temperatura. La tensión mínima de funcionamiento es la máxima tensión continua o alterna eficaz que se le puede aplicar al condensador de forma continua y a una temperatura menor a la máxima de funcionamiento. Tensión de pico es la máxima tensión que se aplica durante el breve intervalo de tiempo. Y la corriente de fuga es una pequeña corriente que se hace que el condensador se descargue a lo largo de un tiempo. Como se observa en la figura, podemos observar la armadura del condensador, su dieléctrico y sus terminales. Por otro caso, la capacidad de los condensadores, ya como lo había dicho, se mide en faradio y tenemos la fórmula, que el cual la C es la capacidad del condensador, Q es la cantidad de carga almacenada en el condensador en coulombs y V es la tensión eléctrica a la que se encuentra sometido el condensador en voltios. El condensador también se puede colocar en serie o paralelo, pero con el detalle que es todo lo contrario a lo que hace la resistencia. Mientras que un circuito de resistencia puesta en serie se suma, en los capacitores se divide, y en cuanto a un circuito que recibe puestas en paralelo se divide, en los capacitores se suman. Entonces, por otro lado, existen diferentes tipos de capacitores o condensadores, en este caso los cerámicos. Estos condensadores destacan por ser económicos y de reducido tamaño, además poseen un gran intervalo de valor de aplicabilidad y capacitancia. Son ideales para aplicaciones de derivación, filtrado y acoplamiento de aquellos circuitos que son híbridos integrados que logran tolerar cambios importantes en la capacitancia. El material dieléctrico que se utiliza en estos capacitores puede ser titanio de calcio, de bario o bien dióxido de titanio, a los que se le agregan aditivos. Los capacitores eléctricos de cerámico adquieren forma de disco o tabular.
Los condensadores de poliéster están constituidos por dos finas tiras de poliéster recubiertos con una envoltura aislante. Se emplean frecuencias bajas o medias y como condensadores de paso en ocasiones para alta frecuencia. Puede conseguirse capacidades hasta de tensión que llegan a los 1000 voltios. En este caso están los de poliéster metalizado, que estos son con terminales axiales. Otro tipo de condensador son los electrolíticos, que se presentan en capacitivos elevados dependiendo de su tamaño. Pueden ser polarizados y no polarizados, condensadores de aluminio o de tantalo. Los condensadores tanto de aluminio y de tantalo son los que poseen mayor capacidad y para un tamaño determinado. Los de aluminio están cubiertos por una cinta de metal que está recubierto por una capa de óxido de aluminio que actúa como dieléctrico. Otra característica es que posee una capacitancia por volumen muy elevada y además son muy económicos y pues son suavemente utilizados. Se encuentran pues enrollados dentro de un envase tabular de aluminio cerrados herméticamente, tal cual como se observa en la figura. También son utilizados en puntos que exista una tensión continua, aplicándose normalmente en filtros de rectificadores, desacoplos en baja frecuencia y condensadores de paso. Su comportamiento es en baja frecuencia, no es bueno. Por otro lado, los condensadores de tantalo, si bien son más caros que los anteriores y se destacan por poseer una mayor confiabilidad y flexibilidad. Dentro de este tipo de capacitores están los de hojas metálicas, sólidos y de tantalino. Pues estos capacitores, como quien dice, son más elevados que los anteriores, pero las tensiones nominales de funcionamiento son menores. En lugar del aluminio, como el anterior, se emplea una hoja de tantalo y el electrolítico suele ser seco. Es aconsejable su empleo exclusivamente como condensador de paso entre etapas de baja frecuencia debido a su bajo factor de ruido eléctrico y pues se fabrica de forma tabular como en forma de gota. Por último tenemos los condensadores de vidrio y mica, que esos son utilizados cuando se precisa muy buena estabilidad y con una carga eléctrica alta. Se caracterizan por poder operar a frecuencia muy alta y tener una gran estabilidad en relación a la temperatura. Estos capacitores se encuentran en distintos tamaños. Bueno, también otra característica son los códigos de colores para los condensadores, que en este caso vemos los cerámicos y los de poliéster, donde encontramos sus cifras significativas, su factor multiplicador, su tolerancia y su tensión máxima. Así como se observa en la figura, y este es el código de colores para los condensadores de tantalo de gota, donde también encontramos sus cifras significativas, su punto multiplicador y su tensión nominal. Como conclusión de este video, podemos decir que los capacitores se utilizan junto con las bobinas formando un circuito en resonancia en los radios y otros equipos eléctricos. Además, en los tendidos eléctricos se utilizan grandes capacitores para producir una resonancia eléctrica en el cable y permitir la transmisión de más potencia. Los capacitores se fabrican en gran variedad de formas y se pueden mandar a hacer de acuerdo a la necesidad de cada uno. El aire, la mica, la cerámica, el papel, el aceite y el vacío se usan como dieléctricos según la utilidad que se prenda para dar al dispositivo. Listo, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido de mucho esta información. Gracias.